Ok, bueno, buenas chicos. Vamos a, continuar con el curso. La clase anterior habíamos trabajado con la parte de series de potencias. Vimos series de potencias negativas, positivas. Cómo es que a partir de una serie que yo quiera centrar en un valor z0, yo puedo tomar una función que sea polinomial, 1 entre z menos a, cómo generar con división de polinomios la expansión de series de potencias y cómo incluso una expresión de estas, 1 entre z menos a, puedo tomar y generar una expansión de serie de potencias que esté centrada en un z0 distinto de cero, aplicando un cambio de variable mapeo antes de la división de polinomios, aplicar la división de polinomios en una variable auxiliar w. En esta variable, la expansión de serie de potencias va a estar centrada en cero y posteriormente ya puedo devolver el mapeo, devolver el cambio de variable, en este concepto sería aplicar el mapeo inverso que se utilizó para obtener la expansión de serie de potencias centrada en el punto z0 que se quiera desarrollar. Entonces, lo que vamos a ver, lo que ahora es cómo combinar una expansión de serie de potencias que pueda tener para una función una componente de serie de potencias positivas o negativas, o ambas, y ahí es donde vamos a llamar a esa combinación o a esa caso general como series de Lorentz. Ese es el tema que, digamos, nos hace falta trabajar por acá. Voy a compartir pantalla para ir viendo un poquito esta parte. ¿Ok? Vamos a revisar audio y ahí debería estar compartida. Bien. Bueno, no sé, hace un buen rato que no trabajábamos la clase virtual y volvemos a este escenario. ¿Ok? Un poquito, un par de años. Veamos. La idea es, por ejemplo, vamos a hacerlo desde este punto de vista. Si yo tengo una función a la cual yo tengo un desarrollo de serie de potencias, como los que hemos venido estudiando, con coeficientes a sub n y una base z menos z sub 0 a la n, ahí está la potencia. Yo puedo expandir esto en la suma de dos series. Una que tenga los índices de las potencias desde menos infinito a menos uno, que como ya hemos visto este tipo de series, esto es una serie de potencia negativa. La convergencia de este tipo de series está asociada a que los valores z a los que se puede evaluar la serie, de alguna forma tengan un radio grande. Este es el concepto base. Por eso la interpretación que tenemos que tener clara es que la convergencia de esta serie va a estar asociada a un centro que está en z0 y a partir de este centro habrá un círculo, vamos a ver, donde existirá un radio asociado a ese círculo y ese radio está determinado por la naturaleza de la función y eso sobre todo a los polos que tenga la función. Donde haya un polo, establecerá una frontera natural donde de ese círculo hacia afuera, la serie de potencias puede converger. Esa es la idea clásica base que se necesita entender. La serie de potencias negativas converge afuera de un círculo. Y esto se combina con una serie de potencias, que es la otra parte, que va de cero hacia infinito, que esta se comporta como una serie de potencias positivas, como lo vimos en su momento, y que la naturaleza de convergencia es asociada a ese z0, pero hacia una región del plano Z, valores Z que sean de radio pequeño, para que elevado a índices positivos, eso tenga la posibilidad de converger. La serie de Lorenz
en sí es esta serie. Cualquier serie que encaje aquí en este rango, de menos infinito a infinito, haz ven, incluso lo que sea que encaje ahí es una serie de Loren. Entonces eso es a lo que de forma amplia se le llama series de Loren. Ahora, las series de Loren, cuando se separan, así como las especificamos acá, puede estar conformada por una parte de potencias positivas y una parte de potencias negativas. A la parte de potencia negativa se le pone un nombre y usualmente se llama la parte principal de la serie de Loren. Y a la parte que tiene potencias positivas, o sea, la que es de C, o sea, en general la que tiene las potencias positivas se le llama la parte de Taylor. Es el nombre que se le asocia a esta parte de la serie. Y como tal, aquí hay muchos escenarios en los que por lo menos lo que hay que manejar, o sea, lo que uno no puede perder en la idea es, si yo quiero que la serie de Loren converja toda, ella va a converger donde las dos sumas convergen al mismo tiempo. Porque, ¿qué pasa si la región de convergencia, digamos, uno puede decir aquí como la región de convergencia uno y aquí la región de convergencia 2? Si la de la primera serie, la de parte principal, diverge, por más que se sume con otra, que es la parte de Taylor, que esté convergiendo, una suma que diverge, que da infinito, y se le suma algo que es finito, que converge a un número, el resultado va a ser infinito. Entonces, la única forma de que esas dos sumas funcionen y converjan juntas a un valor final de la función es que la región total sea la intersección de las regiones. Esa es la idea general. Que la ROC va a ser, va a pertenecer a la región uno, intersección con la región 2. Esa es la idea general. En concreto, ya uno puede ir planteando, digamos, ejemplos o casos. Entonces vamos a ver, a plantear acá un asunto, si esto sirve así. Usualmente funciona bien. Me faltó hablar esto un poquito. Ahora, de verdad que tengo un buen ratillo en usar estas partes, pero todo bien. Entonces veamos un ejemplo. Eso es serie de Loren. Lo que no hay que ver es su aplicación un poquito, un par de ejemplos. Ahora, vamos a ver, ejemplo 1. Vamos a hacer un ejemplo sencillito, incluso conocido básico. Eso no es tanto el problema, el asunto es que lo logren analizar y visualizar con lo que hemos estudiado hasta acá. Entonces vamos a decir z más uno, z más 3. Esa es la función a la que queremos hacer un análisis para las posibles regiones de convergencia que distintas series se podrían desarrollar para ella. ¿Ok? Ahora, lo que es importante de entender es que para analizar las posibles regiones que existan a la convergencia, hay, todo está dependiendo de dónde quiero que esté centrada la expansión y los polos de la función. Entonces, vean, voy a dibujar eso. Eso creo que se hace muy bonito en GeoGebra. A ver. Entonces, esta función tiene un par de polos. Es una función, digamos, un polo es en -1 y el otro es en -3. Incluso creo que esto yo lo puedo cambiar. Vamos a ver, para que sea como polo, con una X. Que este es el símbolo que nosotros usamos. ¿Ok? En esos dos puntos, la función diverge, digámoslo así. O sea, la función, su imagen tiende a infinito, es infinito, es un polo de la función, no es analítica ahí. Ahora, nosotros podríamos desarrollar series que converjan a las imágenes de la función. Recuerden, eso fue lo que vimos en la clase anterior. Esa clase fue y lo es muy relevante porque orienta a las bases que yo debo de tener
análisis en la cabecita cuando estoy tratando de entender los ejemplos, cuando los estoy desarrollando, es qué estoy haciendo. Ahora, si yo quiero hacer series o necesito, me pide, o lo que sea, que converjan a la función, una de los parámetros para poder definir la serie o encontrar la serie es dónde va a estar centrada la serie, qué centro vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, si yo decido que el centro sea el origen del plano complejo, o me piden que el origen sea el plano complejo, o el análisis requiere que se establezca ahí, significa que respecto a ese plano, o sea, respecto a ese cero en el plano Z, los polos van a marcar las fronteras de convergencia de las distintas series que se pueden desarrollar. Entonces, respecto a este centro, hay un círculo de radio 1 que es una frontera de convergencia entre estas series, y también hay otro, porque hay dos polos, respecto al círculo de radio 3 en este caso. Voy a hacer como una representación de que es una frontera de convergencia con una línea no continua, sino así punteadita. ¿De acuerdo? Ahora, al ver el plano complejo, ver las singularidades o polos que están para la función f, y al estar definido el centro de la misma, se interpreta que hay tres regiones o subdominios a los que se puede trabajar diferentes series que converjan en cada uno. Hay tres. Entonces vamos a tomar esta imagen para llevármela acá y plantear. Se supone, vamos a ver, aquí había no era este, pero vamos a ir probando. ¿Sí? Ahí, sí. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es la idea? Si yo analizo, voy a tratar de explicar este ejemplo lo más calmado, con detalle posible, porque a veces de nada vale hacer mucho si no se entiende. Si yo analizo estas regiones, puedo determinar y ver cosas como, por ejemplo, esta región que está acá es una región que está digamos, respecto al origen, está compuesta por únicamente puntos del interior de un círculo. Da la sensación que lo que hemos aprendido, que la serie de potencias positivas, puede existir una serie de potencias positivas que converja ahí, porque las series de potencias positivas convergen en ese tipo de regiones. ¿Ok? Esa es la impresión que uno debe de contemplar por ahí. Si yo analizo la región que está aquí afuera, todo lo que es externo a este círculo de radio 3, y analizo lo que sabemos de series, de potencias, ya sabemos de series, aquí solo estamos dándole uso a ellas. Una serie de potencias negativa es la que es capaz de converger al exterior de un círculo. Da esa sensación. Entonces podríamos ir planteando esa idea. Aquí converge alguna serie, puede existir una serie de potencia negativa que converja ahí. Aquí puede existir una serie de positivas que converja ahí. Y lo que hay que manejar es qué sucede con una región que es como si fuese un anillo o como si fuese una sección transversal por ahí. Un anillo, básicamente la idea. Como esta de acá. Al existir una frontera de radio 1 y una frontera de radio 2 en las convergencias, se puede formar esta región anular. La región anular es la combinación de convergencia de dos series, donde una serie de potencias positivas que converge de ese círculo en todo su interior y otra serie de potencias negativas que convergen en el círculo de radio menor hacia su exterior se combinan. Y al combinarse, la región anular es la región donde, perdón, ¿Mm?
La región anular es la sección del plano Z donde ambas convergen al mismo tiempo. Eso es la interpretación. ¿Cómo podemos encontrar el manejo de ya las expansiones? Entonces, veámoslo así. Nosotros solo sabemos de momento, o al menos no es que solo, pero tenemos un resultado de cómo expandir este tipo de series. O sea, o de este tipo de funciones, sabemos cómo expandirlo de una serie de potencias positivas y también en una serie de potencias negativas. Fue toda la clase anterior. Eso es algo que sabemos cómo hacerlo, se hace con división de polinomios, se necesita hacer el cambio de variable, mapeos para poderlo llevar a otro lugar. De hecho, incluso este ejemplo, hasta este momento no se requiere eso porque está centrado digamos, el Z0 es cero. Ahora, nosotros sabemos que, por ejemplo, esta función es una función propia, es polinomial primero, y al ser polinomial es propia porque el índice del numerador es de menor orden que el denominador. De hecho, el denominador es de orden 2, numerador es de orden cero. Significa que existe una igualdad equivalente tal que para cada una de esas factorizaciones o polos se pueda representar una fracción parcial con una constante tal que hace que eso sea una igualdad cierta. Si yo quiero encontrar A y B, eso es una fracciones parciales, nada más se hace el cálculo numérico normal para este caso y lo hacemos. ¿Ok? Entonces tengo esto y tengo esto acá que se va y este es el valor de A. Y aquí sería el valor de B. Significa que f de z se puede interpretar como el medio de z más uno. Perfecto. Entonces, es una combinación lineal, de alguna forma, de dos fracciones, escaladas por un medio y que se suman, o en este caso se restan. Y esas dos funciones tienen la forma de uno entre z menos a. Y nosotros sabemos cómo expandir series de potencias para este caso. Entonces, si yo interpreto que esto de acá lo expando como una serie de potencias positivas y a este le hago una expansión de potencias positivas, estaría sumando dos funciones con serie de potencias positivas que convergen a una región anular cada uno. De hecho, pues son como subfuncioncitas. Esta, si yo la analizo solita, ella el polo solo es aquí en menos uno. Ella tiene una sola frontera acá y ella converge aquí adentro si la hago en potencias positivas. Esta otra tiene el polo acá en menos 3. La frontera es más afuera, todo bien. Y si yo le hago una serie de potencias positivas, convergerá aquí adentro de toda. Cuando yo las combino o las sumo, ambas van a converger cuando se suman, solo cuando las dos convergen al mismo tiempo. Lo cual esto, intersecar estas dos regiones,
lo que va a suceder es el círculo acá, el polo aquí menos uno y el círculo aquí adentro, que esto es justo la región, digamos, si yo le pongo esto aquí como A, B, C, en la región A. Significa que yo puedo generar una serie de potencias positivas tomando ambas funciones, expandiéndolas como serie de potencias positivas y convergería para la región amarilla. Ya hice una serie de potencias. Y como es de la que yo puedo tomar, digamos, vía formularios, lo vemos como es en esa idea. Vamos a ver acá. Interesante. Vamos a ver esta página. Yo pensaba que mm, que esto iba a tomar. mm, No, un momento no. Vamos a ajustar. Bueno, ahí. Ujú. Va a ser un poquito de campo ya que intentar plantear esa primera serie acá. Sí. Ujú. Entonces, f de z, primero el medio es factor común, o sea, yo puedo poner, y ese medio yo lo puedo poner aquí. Y tendría 1 entre z más uno. Entonces, si ustedes nada más agarran la expansión de 1 entre z menos a y la aplicamos para este caso, fórmula, donde aquí sería así, menos una sumatoria que va desde n igual 0 hasta infinito, de uno entre el a es el valor de la función, aquí sería menos uno menos el centro es en cero, n más uno z menos cero a la n. Esa es la expansión de la primera función que z más uno menos este menos de acá, un menos de la fórmula, la sumatoria desde n igual cero hasta infinito. El a de esta es el más 3 entonces sería menos 3 menos cero n más uno z menos cero a la n. Después lo podemos medio afinar un poquito. F de z menos un medio, 2 lo podemos devolver. Esto sería equivalente al término menos uno a la n más uno z a la n. Menos y menos más, y el 2 que venía, entonces sería más un medio. Y aquí esto es igual a menos un tercio a la n más uno y aquí z a la n. Esto se podría incluso simplificar. Ven que ambas series tienen algo bastante en común en este caso. Empiezan en el mismo lugar, terminan en el mismo lugar del índice y la potencia la misma, lo cual hace que se puede in- ex- expresar, digámoslo así, en una única serie, colocando así como la sumatoria, un medio es común, de hecho, podríamos ponerlo así, un medio de la sumatoria desde n igual cero hasta infinito, y aquí sería un menos un medio a la n más uno más menos un tercio a la n más uno z a la n, una única sumatoria. Y cosas más, cosas menos que se pueden, digamos, expresar ahí. De alguna forma, vamos a ver, voy a robar campo acá. Me quedé un reloj. Entonces yo podría expresar esto así como, bueno, el un medio es un medio, no, no hay de otra. Pero este menos uno a la n más uno es un menos uno a la n
por -1 a la 1. Y -1 a la 1 por el menos de afuera queda positivo. Entonces yo podría nada más tener -1 a la n. Y esta otra, pues, de ya realmente puede quedarse así, no ganamos mucho. Y esto de aquí sería la respuesta. Esa es una serie que converge en esa región amarilla para f de z. Si yo agarro f de z, o sea, lo que les explicaba en su momento, yo agarro f de z, que es una función que mapea puntos acá del origen de z a sus imágenes en w. Si yo agarro un punto z que es de la región amarilla, ese punto z tiene una imagen dada por la función original, esta de acá. Si yo tomo esa serie del lado derecho, esa que tenemos en expansión, esa serie converge a esas imágenes mientras el z pertenezca a esa región del amarilla. La circunferencia no es parte de la región de convergencia y esta es, digamos, una serie. Si quisiéramos otra serie centrada en cero, que converjan no en la región amarilla, sino que converjan en la región fucsia, hay que plantear diferente la serie. Voy a hacer un análisis ahí. Pues vamos a ver. Y el planteo viene diferente acá. Lo inicial no cambia el sentido de que la función se puede interpretar como la expansión de dos. Y es más, acá voy a simplificarme, ya esa expansión la tenemos, cálculo por fracciones parciales, y solo vamos a partir desde este punto. Ok, ahora, si yo quiero lograr que converja o encontrar una serie que converja en la región fucsia, esa serie solo sería posible si combino lo que hablábamos al inicio, dos series de naturaleza diferente. Una que converja del círculo pequeñito para afuera y otra que converja del círculo grande hacia adentro. Entonces, si yo veo esta función y esta otra, esta primera es la que tiene el polo aquí en 1, esta otra, la que tiene el polo aquí en -3. Para cada de ellas por separado, de cada polo forma una frontera para ella solita. Da, creo, la sensación clara de que yo necesitaría que sea la región externa de esta del círculo pequeño y la región interna de esta del círculo grande para que al hacer la intersección de ellas, que sería interpretar dónde convergen ambas al mismo tiempo, la intersección pertenezca, digamos, a la región B, que es la región fusia. Y eso es todo, que la expansión tiene que entonces tomarse en ese sentido, que esta de acá va a ser una de potencias negativa y esta de acá va a desarrollarse como una de potencias positiva. Entonces la primera parte va a aportar la parte principal y esta segunda va a dar la parte de Taylor. Y como esa función tiene la forma de las que ya conocemos cómo se expande, formulario. Entonces esta primera es potencia negativas. Entonces, cualquiera de las dos expresiones que se usan para potencia negativas podemos tomar así. Desde n igual 1, esta es una de ellas, hasta infinito. A es -1, -0, a la n+1 es n-1.
entre z menos 0 a la n. Todo bien, hasta ahí. Luego viene menos un medio. Y esta la desarrollamos como potencias positivas. Entonces aquí sería menos un medio desde n igual 0 hasta infinito. Menos 3. Y ahí está. Listo. O sea, esa serie converge a las imágenes de la función para cuando yo tome z de la región fucsia, la B, la región B. A lo sumo que se puede ahí es escribir alguna simplificación que mejore la expresión como tal y listo. Entonces, vamos a ver si hay algo ahí. Uno. Esto es, se podría ver como, bueno, menos uno a la n menos uno y esto como z a la menos n. Y la verdad no más, porque las potencias aquí no se pueden combinar, por ejemplo, o sea, esta potencia no es la misma que acá. Incluso esto tampoco es igual que acá, no empiezan en el mismo límite inferior y terminan en el inferior igual. Entonces, per se, esa es como la mejor expresión, al menos así, digamos, planteada, de una serie que converge en la región fucsia y que, bueno, es una serie de Lorentz, donde esta parte de aquí, la parte principal de la serie, y esta parte de acá, la parte de Taylor, por un asunto asociado al índice, las potencias. ¿Cuáles son las potencias negativas? ¿Cuáles son las potencias positivas? Ahora, lo que podemos plantearnos, nos hace falta es cuál sería una serie que converja en la región esta como verde agua, este, ese es celeste, verde agua, eso tiene nombre, ese es celeste por ahí. ¿Cómo cambia esto? No mucho, es algo bastante práctico y sencillo. La región celeste, verde este, agua, eso es el exterior de un círculo. Al ser el exterior de un círculo, esto, por la naturaleza de las series de potencias, convergería si las series son de potencia negativas. Entonces, al plantear f de z como la expansión que vimos, la descomposición por fracciones parciales, y verlo como la suma de dos funciones, donde estas funciones son las que conocemos, 1 entre z menos a, tienen esa forma. Si yo tomo una expansión de negativas para esta primera y le combino una expansión de serie negativas de la segunda, ambas serían una serie de potencias negativas y su convergencia estaría asociada a la intersección de las regiones que tiene cada una por separado para generar la región de la serie de Lorentz completa. Entonces, esta de acá, que tiene el polillo aquí en menos uno, mismo análisis. La otra que tiene el polo acá menos 3. Necesito que esta converja aquí afuera. Necesito que esta converja también afuera. Y que al hacer la intersección de ellas, converjan acá afuera. Ese es el planteo. Para eso nada más tomo las expansiones en series de potencias negativas. Fórmula para este caso sería, esta empieza en uno. Hay un medio que es una constante per se que multiplica la función.
Perfecto. Igual ahora aquí tenemos mismas bases, misma potencia, mismo índice inferior, mismo índice superior, por lo cual podríamos combinarlo, digamos, como la constante medio general, una única serie que empieza en uno y llega hasta infinito, y los coeficientes aquí estarían dados por menos uno, la n menos uno, aquí menos. Listo, esa serie converge para zetas que pertenezcan a cualquier punto de la región esta celeste verde. Convergen a la imagen de ese punto del dominio en el f de z original. Perfecto. Entonces, este es un tipo, así funcionan las series de Loren. Ahora, ver algo acá. Bien. Ahora lo que sería interesante es nada más un planteo rápido de cómo expandir la serie si no está centrada en cero y está centrada en otro punto. Un escenario así. Entonces, nuevo acá. La parte interesante es vamos a hacerlo con la misma función. Quiero que visualicemos esto. Lo que aquí es lo que vamos a cambiar es que ya el centro no va a ser en el origen. Podemos escoger cualquier otro lugar. Los polos no cambian. Los polos son de la función, no de la expansión per se. O sea, son polos de la función. Ahora, podríamos analizar un escenario donde, por ejemplo, es- centremos la serie en uno, digamos. Vamos a hacerlo así. Entonces, boom, sí, ok, colocamos Z0 acá. Entonces yo creo que es- bueno, ahí está bien. Así. ¿Qué pasa aquí? Si ese es el centro del desarrollo de la serie, las convergencias, las fronteras de esas regiones de convergencia se establecen respecto al centro de una expansión de serie de potencias que se asocia a él, lo cual hace que los círculos de convergencia sean estos o de las fronteras para ese centro. Entonces, vamos a poner acá y tal cual, cero, mismo escenario. Aquí voy a hacer ya directo. Hay tres regiones de convergencias. Una, que es el circulito adentro. Esa región es para una expansión que solo tiene parte de Taylor, solo potencias positivas. Si tomo la región anular, es para una serie de potencias que ocupa la suma de dos, de una de potencias positivas y otra de potencias negativas, tailoring principal, y afuera la combinación de funciones con desarrollo de parte principal o potencias negativas, tal cual. Entonces esto me sirve, lo puedo tomar. Ujú. Es más, si tomamos la misma función, ya sabemos que esta función, la expansión, no cambia. Eso es algo de la función. Solo estamos pensando desarrollos de series diferentes para esa misma función. Y ahora lo que cambio fue disponer que un Z0 sea en uno. Entonces el dibujito, vamos a ver. Y aquí no voy a hacer las tres expansiones. Ya sabemos cómo entender o cómo manejar de cada caso. Me voy a ahorrar eso. Ajá.
Vamos a intentar. Ujú. Ya sabemos cómo tomarlo si es la de afuera, cómo tomárnoslo si es la de adentro, pero vamos a tomarlo para este caso, la región que es anular. La región anular solo funciona al combinar dos, una positiva y otra negativa. Y aquí para afuera, una serie que converja de ahí, vean que esa serie es del polo de -1, lo cual significa que es para ella la que habría que hacerlo como una serie, perdón, potencias negativas, y una que converja de esta frontera para adentro. O sea, por su naturaleza de convergencia que le estoy pidiendo, tiene que ser de potencias positivas. Y esa frontera que está puesta por el polo -3, entonces es esta la función que corresponde a ella. Y listo. Ahora, como el formulario para este tipo de funciones establece el centro y el A y todo, es nada más de evaluar. Yo diría aquí, f de z igual a un medio. Sigue la expansión de uno entre z+1. Vean que para este caso tiene que ser, ah, tiene que ser, ya encontré, para potencias negativas. Entonces sería así. Una sumatoria desde uno a infinito. A sería -1. El centro sería 1. Ya es nada más completar la fórmula. Z -1 a la n. Y ahora viene -1 medio de la función. Y aquí viene la serie. Esta sería para la 1 entre z+3. Esa es la frontera exterior. O sea, esa es la que hay que expandir como potencias positivas. Entonces aparece un menos de fórmula. Esta empieza en cero hasta infinito. A es -3 -1. No, z menos a la n. Y ya solo es intentar ver si la expresión se puede escribir alguna simplificación, pero ya ahí está. Pues aquí no tanto, vamos a ver en medio. 9 -2. Eh, Básicamente eso es. Y listo. Esa serie converge a los puntos Z de esa región fúsica. Ahora, esto se podría plantear, hay un caso particular diferente de un análisis un poquito diferente. Hagámoslo así. Esto se puede ver entonces. Vamos a hacerlo desde el inicio. No vamos a analizar ese centro, sino en interpretar qué sucede si yo pongo el centro sobre un polo. Eso no le permite.
Parece que se visualice ambos. Bueno, el punto es de que no se vea él, pero sí puedo centrar los círculos respecto a ese punto, porque necesito que se vea el polo. Bueno, eso lo podríamos, bueno, vamos a ver eso. Esto sería una frontera. Estoy centrando aquí en uno. Y aquí hay que imaginarse algo que les decía incluso en la clase anterior. En otros en el contexto, pero algo similar. Suponga que el centro está ahí y la otra frontera de convergencia es donde está el polo. El polo está justo en el centro. O sea, es como decir, piensen que tienen ese círculo que es como si fuera un disco. El radio de afuera es el que marca la frontera con respecto al polo en -3. Y piensen que a ese disco le hago un huequito en el centro en -1. Ese huequito, él representa como el interior de un círculo, que sería como asociado a una región de Taylor, donde converge una serie de Taylor. Y afuera de ese círculo, que lo voy a representar con este pequeñito así, solo es una representación que no, que solo va a servir para eso, visualizar la lógica, pero de hecho esta región, este círculo es de radio tan pequeño que solo el punto del -1 no está en ese círculo. Y eso permite verlo que hay como también tres regiones adentro de ese circulito, o sea, el punto, entre el punto y el círculo de afuera y fuera del círculo de afuera, valga la redundancia. Hay tres regiones, pero la región de adentro, que es como la de potencias positivas, el puntito, esa no existe. No se puede hacer una serie que converja ahí, porque sería una serie que solo converge en el punto que ya la función es un polo, o sea, la función va al infinito. Eso no se puede plantear, eso no tiene sentido. Las otras dos regiones, sí. Entonces, vamos a hacer ese planteo y el desarrollo. Y de hecho, solo lo vamos a hacer para una de las dos. Ujú. Bien, hagamos la supuesta idea de que vamos a expandir acá. Esa, por la naturaleza, es una serie de potencias positivas que convergen de este círculo para adentro y una serie de potencias negativas de ese círculo para afuera. Hay que entender, vamos a ver, que la función, esta, tenemos una equivalencia en potencias, descomposición de fracciones más bien, dada por esto. Y que lo que estamos pensando, el objetivo de este ejercicio, este ejemplo, es de una serie de potencias de Loren centrada en -1, significa que este término de acá realmente es ya un elemento de esa serie. Yo lo puedo ver así como un medio con la base. Y lo que tenemos acá es que la otra 1 entre z más 3 es la que tiene la frontera de afuera. Y esa parte la puedo expandir como serie de potencias positivas, que es lo que ocupo, como el planteo inicial se definió. Entonces, esa parte nada más sería por -1, una serie de 0 a infinito.
A de esta sería -3 menos -1. Ujú. Y eso es, podemos nada más reajustarlo. No, eso no va así, eso sería -1 medio. Y tal cual, de ahí, eso es de expansión. Básicamente, con estos ejemplos, se cubre los escenarios que se presentan en series de Lorentz para funciones donde sean polinomiales, polinomio entre polinomio, que se pueden expandir en series en fracciones parciales, lo cual permite hacer uso de la fórmula de expansión que conocemos, y esto nos lleva a usar nada más una interpretación de, según el centro de la serie, los polos de la función, las fronteras naturales de convergencia de las series que se pueden desarrollar en ese centro, y así decidir cómo trabajar del planteo al desarrollo de la serie. Tenemos el caso particular, este ejemplo de qué pasa si el centro de la serie es un polo, y qué pasa como en los ejemplos anteriores, que el centro de la serie sea en el origen, o cómo se resuelve si el centro de la serie no está en el origen, está en otro lado, pero ese punto no es un polo. Manejo igual. Y esto permite ya visualizar el desarrollo de series de Lorentz de una forma integral para los ejemplos que se puedan disponer. Eh, Existe un ejemplo más que se puede tener presente, de cómo manejar otros casos. Eso se vería así, vamos a ver. Por ejemplo, planteo, esta función ya no es la misma que estábamos viendo, sino esta otra. Ok, perfecto. Esta serie, perdón, esta función tiene dos polos. Esto vale como fácil. Muy bien. Bueno. Tiene un polo doble acá y el otro en -1. ¿De acuerdo? Entonces vamos a marcar, uy, como polo esto. Ahora, inicialmente aquí todo lo que sabemos lo que vimos en el ejercicio anterior funciona igual. Puede estar centrado donde sea. El objetivo de este ejercicio es bueno, vamos a ver, que el objetivo de este ejercicio es dependiendo de dónde yo centre la serie. Am, Vamos a hacerlo completo y tal vez lo más sencillo posible.
Voy a centrarlo en uno. Si centro ahí las regiones de convergencia asociadas a ese centro con los polos, son estas dos. ¿Ok? Dado el planteo, hay tres regiones de convergencia diferentes, posibles, lo cual hay tres series, una que converge adentro, otra serie que converge a los puntos del anillo y otra serie que solo convergería al exterior del círculo más grande. Ahora, ¿cómo encontrar esas series? Ahora, ¿cuál? La verdad puede ser que sea, voy a trabajar esta expansión. Lo que vamos a ver funciona, no importa para cuál. El objetivo de esto sería por la naturaleza de esta región fusia, es una serie de potencias positiva. Entonces, de hecho, porque, para que converja ahí adentro. Ahora, esta función de acá no es la función que conocemos por formulario. Significa que hay un par de formas o sea, tenemos que irnos por la ruta de intentar descomponer la función. De pronto aquí lo que es posible es que la descomposición, primer paso, sea por fracciones parciales para intentar apoyarnos, ir a un escenario donde la fórmula, la función que sí conocemos, ya su expansión se pueda usar. La expansión de parciales correcta para esto sería a entre z más b entre z cuadrado. Ujú. Calculo los coeficientes a, b, c o las constantes. Esto ya tienen que saber manejar las expansiones parciales, tema que deberían de profundizar y recordar si no lo tienen con claridad. Para hay que aplicar esta derivada en la fórmula y derivar esto. Entonces se puede ver como un menos uno. Perfecto. Entonces vamos, sigamos. Ujú, ujú. Estamos llegando a que la función
El detalle aquí es las tres funciones, o sea, estoy visualizando f de z como la combinación lineal de tres funciones. Si yo expando cada función en potencias, la suma de las tres series convergerían a f de z. Menos uno entre z y uno entre z más uno, esas dos fracciones parciales, sí tienen la estructura de la fórmula, digamos que es uno entre z menos a. Con la formularia puedo encontrar la serie de la expansión de cada una. El problema es uno entre z cuadrado, que esa no es del formulario. Pero nosotros vimos en la clase anterior cómo trabajar una serie de potencias, cómo encontrarla. Y esa es la ruta. Aquí se aplicaría, no es formulario, entonces usamos la ruta de cómo incluso se generó el formulario. Entonces vamos a hacer esa parte primero, como la parte 1 de acá y menos uno entre z y la otra es de fórmula, trabajemos esta expansión. ¿Qué es lo que ocupamos? Una expansión de serie de potencias positiva. Necesito que esté centrada en z0 igual 1. ¿Listo? Como el z0 es centrado en 1, si yo hago división de polinomios directo, la división de polinomios en z va a quedar centrada en 0 y no en 1. Por lo tanto, tengo que hacer un mapeo que me permita llevar la región en un plano auxiliar W al centro del origen, dividir ahí la división de polinomios, valga la redundancia, y luego devolver el mapeo. Entonces, yo necesito que el plano W sea igual al plano Z menos uno, que las regiones se trasladen uno a la izquierda para que se centre. Ese es el mapeo, eso es lo que primero hay que identificar. Si uso esta conversión, la función f de z sería f de w, y ven que el z despejando de aquí sería w más uno. Entonces sería w más uno al cuadrado. Esta es una fórmula notable, el w cuadrado más 2w más uno. Ya estoy ahí en el plano W. ¿Qué hago ahora? Uso división de polinomios para generar una serie de potencias que me convenga según el objetivo al final. El objetivo al final es que la serie de potencias sea positivas. Entonces necesito hacer una división de polinomios de 1 entre el polinomio, pero ordenado en potencias crecientes para que nos salga de potencias positivas. Entonces aquí sería 1 por 1 y multiplico esto. Aquí sería pero uno multiplicado por uno me da menos 2w, entonces sería menos 2w, entonces menos 2w sería menos y menos, sería 2 por 2, entonces aquí tengo 4 y menos uno sería más 3, entonces aquí sería más 3w a la 2, tres por 2 serían más 6w a la 4, no, mira, la w a la 3, 0, aquí tendríamos
Menos 6 más 2 sería -4. Y ya esto genera la secuencia de esta expansión de división. Sería aquí -4 W a la 3 más 5 W a la 4 menos 6 W a la 5. Entonces parece que tenemos esto. Llamémosle a este como f de x, que es 1 menos 2 W devolviendo el cambio de variable, quedaría como W sería en z-1. Y ya eso es una serie de potencias positivas centrada en uno, de uno entre z cuadrado. Ahora lo que tengo que es combinar todo. Entonces, f de z sería uno menos uno entre z. Entonces, menos uno. Potencias positivas de uno entre z sería, hay un menos de fórmula, el a es cero, estamos entrando en uno. Esa sería la expansión de uno entre z. Más una serie que empieza en cero también, esta que obtuvimos. Estos coeficientes son interesantes porque van solo una potencia por encima del índice. Entonces esto se puede ver como n más uno y cambian de signo. Entonces ven que en los pares es positivo, entonces es un n más uno. No, de hecho, menos uno a la n. Los pares es positivo, sí. Y aquí z menos uno. Ujú. Y la última serie es la de uno entre z más uno, que es así, la podemos sumar del formulario. Entonces sería menos uno. ¿Sí? El de esta A sería menos uno. Y el z0, fórmula es menos uno. A ver. Ah, no, esta ya de per se va a ser. Ya sé, no, no hay que expandirla porque C va a estar centrada. Ah, no, C está centrada. No, me estoy olvidando. Aquí era centrada en uno. Desde hace rato estamos. Entonces aquí es menos uno. N más uno, Z menos uno a la N. Ujú. Y per se lo más que se puede es ver si se simplifica menos y menos.
Sí, sería menos. ¿Mm? Ahí la tenemos. Una serie, toda centrada en uno, es la suma de tres series de las tres funciones que salieron de la expansión de fracciones parciales y donde una de ellas nos aprovechamos de lo que sabemos, división de polinomios, cambio de variable para ajustar la expansión y trabajo realizado. Perfecto. Y prácticamente acá es lo necesario para manejar series de Loren y mucho que se puede establecer como práctica. O sea, esto es muy bonito, rico, variado para hacer, vamos a ver, para hacer uso de esto que aprendimos acá. Pásenlo, estudienlo muy bien, compréndanlo y aplíquenlo en los ejercicios que puedan hacer de práctica. Muchas gracias, terminamos acá y nos vemos con lo que sigue en el próximo.